Buenas tardes. En Versión de Arte tenemos ya a un amigo que nos acompaña desde ya unas cuantas veces, un par de veces, Pepe Ceiza, pintor. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bien. Bueno, Le Bain Turc, la exposición última que estás haciendo. Te agradezco primero el esfuerzo que estás realizando para poder pues charlar tú y yo aquí para nuestros telespectadores, ya que vienes de trabajar y bueno, en fin, la vida es muy complicada a veces, uno quiere dedicarse al arte cuando la cultura, desgraciadamente, no es una prioridad en este país. ¿Estamos de acuerdo, no, Pepe? Pues sí, así es. Desgraciadamente. Bueno, intentamos la semana pasada juntarnos, pero se nos puso enfermo Pepe Ceiza y hoy por fin ya lo tenemos, pues yo creo que bastante Un poco bien. mejor, sí. Un poco mejor. Bueno, Le Bain Turc, es verdad que estamos viendo unas imágenes de tu trabajo y, bueno, pintura siempre matérica. Está claro que lo tuyo es el gesto también y donde la imagen quizás no necesita ser la que todavía mucha gente quiere ver, ¿no?, en un cuadro, que es esa imagen realista del todo, ¿no? Esa expresión tuya. Bueno, en el catálogo he escrito un texto un poco poniendo el ejemplo de un cometa y haciendo la referencia a dos pintores que siempre me gustaron, que eran Picasso y Kúnin, ¿no? Porque nunca iban, digamos que Picasso decía que el cubismo dio libertad para abarcar la realidad, pero que lo invisible no se podía pintar, ¿no? Entonces, no eran nada místicos, a mí nunca me ha gustado el arte místico, en la vida tampoco. Entonces, siempre me gustaba cómo Kúnin o Picasso podían llegar muy lejos en lo pictórico y otra vez lo sujetaban y iban a la línea, ¿no? Kúnin decía que era como la línea de Ingres y la pintura de Sutín, ¿no? Entonces, en la exposición he puesto unos cuadros antiguos, son muy matéricos, es un poco como te vas, y un friso que es como una referencia de Ingres, donde es puramente la línea con el grafito, ¿no? Que dibuja a la mujer siempre. Bueno, hay alguna imagen que se están viendo donde el modelo es femenino y efectivamente es un friso que cubre la parte baja de la pared de toda la sala. Estás exponiendo, por cierto, en Aróstegui, sí, en Aróstegui, exactamente. Y bueno, por lo menos que nos quede el archivo de este momento, de una exposición que no sé si está teniendo éxito, como te Ni están idea, diciendo, no lo sabes, sé, ¿no? ni idea. Pero bueno, lo que sí que está claro es que Pepe Ceiza lleva muchísimos años en el mundo del arte. Bueno, yo tengo un recuerdo de ti desde hace ya por lo menos 30 años. Ya son años, ¿verdad, Pepe? Y eras un crack. Yo recuerdo que tu pintura siempre había sido muy matérica, donde la figura aparecía muchas veces y bueno, luego la necesidad quizás de anularla, pues porque hay que cambiar también un poco, ¿no? Uno necesita oxigenarse. Esa etapa Bueno, tuya abstracta. es que a nosotros nos tocó empezar con materiales que no existían. Es decir, los pintores anteriores sigue siendo la paleta, sigue siendo el tubo, ¿no? Entonces empezar con todos esos materiales, los polímeros y eso era algo desconocido. Entonces ya cuando te metes en ese mundo fue como años y años de explorar, de romper, Eso es. y hay además que yo pinto en el suelo, es que casi pinto más con los pies. Entonces eso ya es algo tan bestia que ahí desapareces, es como caminar, ¿no? De hecho, bueno, en la exposición he puesto esos dos, pero yo creo que Pollock fue más lejos, ¿no? Una vez hice un guión que lo presenté con un amigo cineasta en el festival, casi se hace, pero no vicisitudes. Y era un poco los pasos de Pollock que llevan al minimalismo, a Walter de María cuando hace la línea del desierto, a lo que es todo el minimalismo, y cómo vuelve luego con Serra. Y digamos que ahí está la tensión o el viaje que yo entiendo que está en el arte, ¿no? Porque lo otro, lo que viene después de Rosenberg, el hecho de pegar cosas en el cuadro, o sea, una hélice, un plato, eso me parece que es una defesión. Creo que ahí la tensión ya no existe, ¿no? Hombre, la referencia que has hecho sobre Pollock, hay una película magnífica sí, donde trata justamente de ese tema. Y
Y bueno, pues lo que no sabía es que tú también habías hecho una propuesta junto con un cineasta. Qué pena, ¿verdad, Pepe, que haya cosas que no se terminan? La televisión española pusieron la pasta. Claro. Pero no, bueno, al final no salió. Pero yo quería un poco hablar de eso porque yo entiendo que el postminimalismo es el que tiene, para mí, la verdad más artística, ¿no? Que es que mantiene, tú ves las esculturas de Serra en el Guggenheim y ves ahí, wow, claro. Hay ahí una tensión, ¿no? Pues fíjate, esas curvas que consigue. Y hay un poco que ha hecho el viaje a la naturaleza y está un poco jugando con la gente, ¿no? Es como que está... Y esa dualidad que justamente has conseguido, porque luego hemos dicho, sobre ese friso de mujeres en dibujo, nos encontramos con estos cuadros matéricos donde aparece también una mujer mucho más prehistórica, vamos a decir, ¿no? Más tipo Kooning, como dices tú, en la época, bueno, en una de ellas, cuando él usa la figura humana, ¿no? No, pasa que hace tiempo que no puedo pintar como me gusta a mí, pues yo cuando cogía los talleres los destrozaba. Manchándolos, ¿no? Bueno, acababa todo. Pero realmente yo sí pinto la manera en que yo quiero pintar y me gusta, se diluye todo, es tu propio cuerpo que deja ahí un depósito, ¿no? Hay una especie como de entrega física también, mucho. Absoluta, claro, es como una danza, ¿no? Eso es un baile que se ejecuta y donde la pareja pues puede ser pues ese lienzo tumbado en el suelo donde tú con pigmentos y me imagino que ciertas resinas conjugas pues esa imagen final, ¿no? Bueno, eso, he seleccionado, digamos, algunos cuadritos que son desde hace 20 años. Entonces, he ilustrado un poquito algo que una galería no puedes hacer, porque están como muy metidos en el comercio, ¿no? Claro. Es una sala de cultura, entonces digo, bueno, oye. Entonces, he ilustrado un poco el texto que he puesto con lo que puede ser el dibujo y lo del cometa, ¿no? Y un poco las pinturas, hasta qué punto no tienes que ser esclavo del estilo, de cosas de eso, ¿no? Claro. Sino que puedes tener la libertad de acción de soltarte mucho o de sujetarlo. Quiero decir que nunca está de más, que puedes hacer la línea dibujística. Sí, de ida y vuelta, ¿no? Claro, porque hay muchos que se hacen abstractos tal y son como herméticos y de siempre, ¿no? Bueno, Picasso, por ejemplo, si tú, como muy bien dices, efectivamente has tenido pues una referencia en él, ya lo vemos también, ¿no? Su obra podía ser desde algo muy figurativo, algo muy geométrico, deconstructivo y bueno, y aceptábamos como algo incluso necesario, ¿no? Para el público que le gustaba esa actitud del artista. Que nos sorprenda, ¿no? Un poco tú también, la sorpresa es un factor que necesitas, ¿no? A la hora de trabajar, para que los que vengan a verte estén un poco sorprendidos, ¿no? Bueno, claro, siempre es algo vivo. Además que tú vas con tu cuerpo, tú vas cambiando, va cambiando tu percepción y aunque tengas ideas que más o menos las tienes, nunca tienes que ser esclavo de algo para toda la vida. Lo último son las figuras humanas que has hecho. Bueno, pero eso luego lo volteo, eso luego yo lo rasgo, lo rompo, lo meto... Más que nada lo he ilustrado. El hecho de sentir la libertad de acción de la pintura, que no... Porque siempre me ha fastidiado a los tíos que están toda la vida parece que tienen el carril hecho. Yo creo que la pintura da mucha libertad de acción. Por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, Kooning tuvo problemas, pero los abstractos que le rodeaban, bueno, le perdonaban. Cuando hizo la Woman decían, pero ahora ¿qué haces haciendo eso? Y él decía, no, yo sigo mis pulsiones, mi pasión. O sea, yo no puedo... Lo que a mí me está apasionando, eso tengo que pintar. Bueno. Y curiosamente, ahora que hablas de este punto, ¿no? Tú eres pintor y sigues siendo pintor. Creo que ya me entiendes lo que te voy a de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque bueno, hoy si nos fijamos un poco en estos espacios, bueno, que entendemos culturales, de vanguardia, que rodean, pues, y que pertenecen a nuestra cultura más directa, más actual, bueno, pues tendemos a otro tipo de reposo, ¿no? Culturales, es decir, hay mucha instalación, hay mucho vídeo, fotografía cada vez más, y sin embargo, tú eres un artista joven. No, joven ya no sé. Pero bueno, no eres de la última promoción, pero de la penúltima sí. ¿Y qué pasa? ¿No necesitaste tú pasar
No había una necesidad. Es decir, la pintura tanto ves que es capaz todavía de decir. Porque es algo orgánico, quiero decir, que es algo tan físico que para mí sería como abandonar lo que más te gusta de tu cuerpo. Es como convertirte en un ser artificial, ¿no? Digo, no, me niego a eso. Quiero decir, lo que a mí me gusta de la pintura es precisamente lo que tiene de cosa pasional, del gusto, ¿no? Lo otro, bueno, pues es libre todo el mundo, pero yo siempre he pensado que el arte no hay que explicarlo. Una vez que el arte lo tienes que explicar, muchas veces yo voy a estar haciendo y me recuerda a los Teletubbies o así, es como una cosa para niños que necesitas uno que te está explicando y me dice, joder. Bueno, hay de todo. Bueno, vale, ya sabes, yo soy así. Me parece artificial. Llevaba a los extremos eso, el tío que hace hiperrealismo y que está queriéndote demostrar lo bien que lo hace, a mí me deja indiferente. Sí. Yo creo que el siglo XX conquistó la libertad en todas las artes, en todas. Entonces no tienes, como decir, el cine no tiene sentido. Pues sí, claro que tiene sentido. Y la danza y el teatro, todo tiene sentido. Claro, pues lo que hemos evolucionado, gracias a Dios también, porque bueno, la ciencia evoluciona. Yo creo que ha sido una consecuencia, pues eso, de la época moderna, ¿no? Donde pues la ciencia ha llegado a evolucionar muchísimo, muchas artes y ciencias han también aportado cosas modernas, nuevas, más que modernas, nuevas, y la pintura no se podía quedar atrás, o el arte con A mayúscula no se podía quedar atrás, tenía que aportar pues unos avances que quizás junto con la tecnología pues se ha intentado fusionar. Muchas veces se ha fusionado, ¿no? La música con la pintura. Sí, hay muchos experimentos. Pero por eso te nombraba Serra, porque Serra hay un punto en el que ve que pierde los... Porque es alguien que estuvo en Florencia estudiando a Masaccio, todo. En el fondo busca siempre un clasicismo. Entonces, cuando estaba con los modernos y veía que se diluía, decía, me costó la novia que tenía el hecho de decir que era escultor. Claro. O sea, volver a decir que eres escultor era algo reaccionario, lo apartaron como un apestado. Entonces, él decía, no, yo necesito coger otra vez los utensilios de la escultura, el peso, la medida, todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que esto que comentas tú ahora, Pepe, me suena, por ejemplo, mira, hablando con María José Recalde, también compañeras de nuestra generación, ella me decía que ella era artista justamente de manos, ¿no? De trabajar con las manos. Y yo creo que también mucho tiene que ser el resultado de una educación que hemos tenido que la generación que nos ha seguido no la ha tenido. Es decir, que lo que se les ha enseñado como bueno, pues ha sido otra manera, ¿no? De usar las manos. Nosotros todavía éramos muy manuales. O de ¿no? aniquilar las manos directamente. Es como, yo tengo hijos, como tú, y yo veo que ellos no tienen sensibilidad hacia eso, yo ni me he esforzado. Pero es como el mundo utilitario, pragmático, que está, pero es como, lo que yo veo es que han convertido el cuerpo en una mercancía, ¿no? En un objeto. Y de alguna manera han aniquilado todo lo que era una libertad de expresión del cuerpo para una cosa muy programática, muy esclava, ¿no? Como es la pantallita con todo el ilusionismo, que en el fondo están hipnotizados. O sea, se retomará como algo de que dices, es algo de tu cuerpo, de la libertad de tu cuerpo. Sí, te entiendo. Bueno, esto es verdad que lo del catálogo que decimos, ¿no? Ahora hubo una exposición en el Cursal, Paloma Navarro, que hablaba un poco de eso, ¿no? De que la mujer hoy casi tiene que ser un perfil sacado de un catálogo, ¿no? Queremos este pecho, Sí. Entonces un poco el arte lo quieres enfocar un poco así también, ¿no? Como que la generación actual un poco es de catálogo, algo así. Bueno, o está obligada a pasar por... Yo creo ¿no? que ni se lo cuestionan, pero habrá una rebelión, algo en el que se darán cuenta que les han engañado. Bueno. Porque para mí, sí, les han engañado, porque para mí el hecho de ser pintor es una libertad tuya, de tu persona, al margen de todo lo que te está diciendo la sociedad. Tú reconoces un talento tuyo, algo muy tu ser, y lo pones para el resto de tus días. Mientras que hoy en día dices, no, tú tienes que agarrar esto. Y desde luego las artes o la filosofía o cualquier cosa que no sirve, pues está apartada.
pintor de los años 90, recuerdo que era pues tus grandes años, ¿no? En los años 90 han sí, sido 80, finales de 90. 80 y algo de los 90 también. ¿Qué ha pasado para que de repente haya como una especie como de vacío, pero no contigo solo, Claro, Pepe, sí, lo digo claro. en general? Hay muchísima gente como que de ese momento, que además fue un momento muy bueno, donde se os veía constantemente ganar premios, becas, exposiciones nacionales e internacionales, porque me recuerdo que estuviste en París unas cuantas veces, en Biarritz, bueno, en fin. Sí, bueno, sí, En Francia tenías un mecenas también, en fin, esos años dorados, ¿qué ha pasado? Ese lapsus ha sido originado por qué, o qué lectura le has dado a esta... Es que eso es muy largo, pero yo me di cuenta que no. Cuando eres jovencito tienes esa, pero luego de repente ves la realidad, ¿no? Y dices, aquí no hay. Y aquí estamos fuera del mercado. Yo creo que el único que ha estado en el mercado es Chillida. Los demás, estás fuera del mercado. Por A o por B no estamos fuera. Entonces ya empecé un poquito a moverme a otros, compaginando mucho, pintando a mi manera, y vas pintando y no expones. Pero experimenté. Fue como estar en talleres donde tú estás experimentando y vas rompiendo cuadros y vas llegando a tu estilo, ¿no? A hacer un estilo. Pero las pocas galerías que había, pues ya no están. Bueno, esto que dices es muy importante, Pepe, porque estás diciendo que tú eres pintor donde no le influye para nada el que se lleve una moda, entre comillas lo de la moda, o que haya una galería que sabemos que tiene un tipo de clientela y eso es lo que tengo que trabajar, ¿no? Para que, bueno, pueda yo sobrevivir, ¿no? O sea, tú eres un pintor, vamos a decir, en letras mayúsculas, ¿no? Un poquito Bueno, por ahí. es que la galería en muchos aspectos han sido letales. Han matado a más pintores. Ya, sí. Porque ya cuando te ponen un carril ya está muerto. Pero yo sí tuve mis años un poco modernos, que estar viendo, pues yo vivía en casa de mis padres, me voy a París. Y me tiraba 3 meses. O me voy a Barcelona, me voy a Madrid. Había una exposición en Burdeos, en el CAPC, veía Schnabel, veía el otro, Siempre me fijaba en exposiciones y veía todo. Pero luego tú tienes que hacer tu estilo, ¿no? Tu recorrido vital, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos hemos quedado cada uno en una esquina sobreviviendo y luego se verá qué ha hecho cada uno. Eso es, por eso te decía que tú eres de alguna forma purista, ¿no? Es decir, que tú, bueno, te diste cuenta de que pues no ibas a poder quizás pagar las facturas del mes, ¿no? De luz y demás, y con tu pintura, que eso no quiere decir que fuera mala, todo lo contrario, hemos dicho que has sido premiado muchas veces, has conseguido pues, las becas en el momento que había que conseguirlas, porque efectivamente estas son para una generación, ¿no? Hasta los 30 años, por lo menos en nuestra época, ahora un poquito más. Ahora hay residencias y cosas que te prolongan hasta los 40, pero en nuestra época no había eso, era como mucho, pues eso, ¿no? Concursos y becas que ofrecían pues bancos y gobierno vasco y demás, y que nos hacía, bueno, ir tirando y hacernos conocer, porque lo que realmente nos gustaba era que se nos viera cómo pintábamos, cómo trabajábamos y cuál era nuestra manera de poder expresarnos, ¿no? Y eso tú aún y todo, cuando ya pasaste la muga de los 30, que es ahí donde uno ya se encuentra solo, con ese currículum que tenías muy bueno, pues has seguido, a pesar de todo, a pesar de saber que aquello que pintabas pues iba a ser un poquito más complicado, pues te has mantenido en tus principios, ¿no? Y eso es lo que a mí, por eso siempre estarás bienvenido aquí en televisión, porque creo que eres uno de los grandes y, déjame decirlo, un poco olvidado. Y eso me da mucha rabia porque yo te he conocido cuando estabas ahí y es increíble cómo las cosas pueden suceder en 10 años, en 10, 15 años, cómo cambian. Pero bueno, todavía esperemos que las cosas puedan girarse otra vez, ¿no? Pepe. Bueno. ¿Qué decir? Para mí el leitmotiv es pintar. Es que lo otro con la sociedad ya bregué y discutí mucho, para nada. Entonces una cosa que lo aparto, ni me molesto. Es decir, que al final tú haces tu recorrido, pintas y no vas a cambiar la sociedad. Ahora, ¿cómo hace el artista para poder exponer, por ejemplo?
Es decir, que parece ser que aquí, como no tengas un poco el mecenas o aquel, ¿no? Aquella persona que parece como que está un poco atada a los centros y a las galerías, lo tiene difícil el artista de por sí, él solo, llamar a la puerta y que la atiendan. Porque eso me imagino que te pasará a ti, como a muchos artistas que me dicen que les pasa, ¿no? Que van con su cuadrito debajo del sobaco, van a una galería que creen que puede interesar su trabajo y se encuentran como que, pero ¿quién eres tú, no? Tú tienes que venir con fulano o con mengana para que... Sí, ¿no? O como, ¿te pasa a ti eso? ¿Eso lo ves así no, o no? Yo no me molesto ni en ir, pero es que el galerista en sí, si vas ya como un guichajo, pasan de ti. Entonces siempre tienen que tener una referencia de que este tío... Eso es. Eso pero es, ¿no? bueno, es que, a ver, aquí no ha habido mercado, pero hubo alguien como fue Duarte, que en el fondo Oteiza hizo la obra por él, Valerdi hizo... Los anteriores hicieron la obra por un mecenas. Claro. Porque el resto, bueno, Chillida tenía la madre, pero los demás, con un mecenas, vale, no hace falta más, ¿eh? Alguien que pone sus duros. Pero aquí nadie pone dinero, entonces te tienes que agigantar. Tienes que hacer... Yo creo, Pepe, que existen coleccionistas, quizás aquí en el País Vasco, pues cada vez hay menos. Coleccionistas de estos que lo mismo te cogen una obra por 1.000 euros, sí hay, ¿eh? Y por... Bueno, claro. yo he vendido muchos cuadros así, 1.000, 1.500, los he vendido, pero eso no te ayuda para tirar un poco para adelante. Sí, sí, pero no es lo que estábamos hablando del reconocimiento ya, de decir, Claro. bueno, ¿no? Como estás hablando de artistas de gran renombre. Pepe, que ya es la hora, me están haciendo así que tenemos ya para despedirnos justo el tiempo. Esto simplemente era hacer ver de una forma pues muy de amigos cómo la vida pues a veces te lleva hacia el éxito y a veces hacia un silencio no merecido, todo lo contrario, y que por eso también este programa Versión de Arte existe, para que se os oiga y sobre todo podáis decir lo que pues estáis viviendo, ¿no? Así que despídete como quieras, Pepe. Yo darte las gracias. Ustedes vayan a ver exposiciones. Una es, por supuesto, la de Pepe Ezeiza, gran pintor, que la tienen ustedes en Vergara, muy cerca de aquí. Esto quedará en el archivo, en nuestro archivo, como una entrevista más de las que nos parecen, pues que son de las que hay que hablar y que queden ahí constancia, ¿no? Despídete, Pepe. Pues nada, moriré con las botas puestas. Pues eso es lo que queremos, que mueras así. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.